Estamos inmersos en la gloria de la luz de la Navidad. Es Jesucristo quien desde el pesebre ilumina toda la historia humana y ilumina la vida de cada uno de nosotros. Y celebramos hoy en la Iglesia la fiesta del apóstol y del evangelista San Juan. La Iglesia nos presenta este párrafo de su mismo Evangelio, del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, donde Juan va a tener la experiencia personal de la tumba vacía. Y en esa experiencia reconocer que Jesucristo está vivo y que Él es el Señor, el que ha nacido en Belén, el que se ha hecho carne, el que sus ojos han visto, el que sus manos han palpado, al que sus oídos han escuchado Él personalmente, ahora la va a experimentar de una manera mucho más profunda, resucitado por la fe. El pasaje del Evangelio es maravilloso. Dice, el primer día de la semana, cuando todavía no había amanecido, es decir, cuando en realidad estaba prohibido moverse, si no había amanecido, todavía no era el primer día de la semana. Y si era el primer día de la semana, es porque ya había amanecido. Con lo cual, el evangelista San Juan nos quiere decir no solo la cronología, el horario de la semana, porque si era el primer día de la semana ya estaba saliendo el sol, pero cuando era todavía oscuro dentro del interior de Magdalena. Ella se da cuenta que la piedra ha sido quitada, que el cuerpo no está ahí, y dice el Evangelio que ella echó a correr. Y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo. Se define a sí mismo en el Evangelio aquel a quien tanto quería Jesús. Y les dijo estas palabras, muy lacónicas, pero que marcan un momento importantísimo en la vida de la primitiva iglesia. Dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, no sabemos dónde está el cadáver. Dice que en ese momento salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro y los dos corrían juntos, pero Juan, que quizá fuera más joven, corrió más que Pedro y se le adelantó. Llega primero al sepulcro, se asoma y ve simplemente los ropajes, las vendas, el sudario que había cubierto su rostro. Y dice, pero no entró. Cuando llegó también Simón Pedro detrás de él, entró en el sepulcro y vio lo mismo que había visto Juan, las vendas por el suelo, el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en sitio aparte, y esta es la frase más importante. Y dice, entonces entró también el otro discípulo, Juan, entra en el sepulcro detrás de Simón Pedro, dice que vio y creyó. Es interesantísima esta expresión, porque curiosamente muchas veces se nos ha enseñado, ya desde pequeños, que creer, que tener fe es creer en lo que no se ve. Y aquí dice lo contrario. Dice que hay unos signos que tienen tal fuerza que mueven a la fe y que producen la fe. Estas son las mismas palabras con las que él va a comenzar su primera carta. Dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de la vida. La palabra en griego que usa en el prólogo es la palabra sarx, que es una expresión griega para decir la carne que literalmente se compra en el mercado para comer. O sea, no puede ser una palabra más cruda, más gráfica. La carne es esto que se toca, lo que se palpa del cuerpo de una persona o incluso de un animal. Eso que nosotros por los sentidos hemos percibido y que ha percibido por la fe en el sepulcro vacío, de eso os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto es para lo que existe la Iglesia, esto es para lo que somos misioneros, esto es para lo que se levanta cada mañana un cristiano, porque tengo conciencia de que cada día le palpo, le veo, le toco, le experimento en mi vida, porque continuamente me regala signos de credibilidad, empezando por el más importante de todos, que es la celebración de la Santa Eucaristía diaria, el contemplar al Verbo en la sagrada forma consagrada, el milagro de todos los milagros que ocurre a cada instante en el mundo entero, donde quiera que se está celebrando la Santa Misa. Este misterio es el que os transmitimos. Esto es para lo que existe la Iglesia, esto es para lo que somos cristianos, esto es para lo que abrazamos la vocación que cada uno haya abrazado, la vida que a cada uno se nos
se nos haya concedido. Pero qué maravilla es contemplar a la persona de Juan, a la persona de este hombre, de este evangelista. Probablemente no es fantasía pensar que sería el más joven de todos los apóstoles. Es un discípulo joven. Él se llama a sí mismo el predilecto de Cristo, a quien el Maestro tanto amaba, un hombre sin duda místico, que a veces se expresa con una dulzura conmovedora, un hombre apasionado, vehemente, como los demás, elegido por su nombre cuando repasaba las redes con su padre Zebedeo, y hermano de otro apóstol de Santiago que llamamos el mayor. Él además es el escogido para cuidar de la Virgen María y en ella de cuidar de la Iglesia. Él le va a reconocer, él es el primero que le reconoce de entre los apóstoles resucitado en el lago. Es capaz de decirle a los demás en la barca, es el Señor. Ser capaces de reconocer a Jesucristo. Qué maravilla la lección que nos da este hombre. Es el que nos enseña a ser capaz de decir, saber reconocer en cada momento, hasta en los momentos más difíciles, más oscuros, más duros de nuestra vida, saber reconocer al Señor. Participa, por supuesto, en los acontecimientos más importantes de la vida pública de Jesucristo. Y claro que tiene un papel muy eminente en la Iglesia primitiva, como lo tienen, por supuesto, todos los apóstoles. Él es el que nos va a ayudar a conocer y amar a Jesús. Esta es la gracia que podemos pedir en esta misa. Enséñame a conocerle, a palparle, a escucharle, a experimentarle, a reconocerle como lo has hecho tú. Y enséñame a amarle. ¿De qué me sirve conocer a una persona si no la amo? ¿De qué me sirve tener experiencia con tanto cercano? Es más, me atrevo a decir que hasta que no se ama, no se conoce, porque el conocimiento que no lleva al verdadero amor no sirve para nada. Es simplemente acumular información en una ficha técnica. El Evangelio de Juan es el que nos va a revelar el misterio de la palabra hecha carne. Son las palabras más fundamentales de nuestra fe católica. Y el Verbo se hizo carne, el Verbo que se ha hecho visible. Y Él es el que nos va a enseñar el amor de Dios, la fuerza que es la única capaz de evangelizar y de convertir al mundo. Por eso Él nos va a transmitir también, y es el único que nos transmite, el mandamiento nuevo, que nos va a enseñar un nuevo modo de vivir junto a Jesús. Y es un mandamiento que se deriva de la Eucaristía. Por eso nos enseña que no se puede participar de la Eucaristía quien no está dispuesto a amar y a entregar la vida. Quien no está dispuesto es el único que nos transmite el lavatorio de los pies. Es el único que nos enseña que de su costado brotaron agua y la sangre, y de ahí nace la vida de la Iglesia, la sangre el signo de la Eucaristía, el agua el signo del Espíritu. Para San Juan, que ni siquiera se molesta en contarnos el acontecimiento de Pentecostés, porque para él es un acontecimiento que ocurre en la cruz, en el momento que en su cuerpo la vasija sagrada de su humanidad se rompe, se quiebra por la punzada de la lanza y brotan de ahí los sacramentos de la Iglesia. Nace de su costado la esposa, como nace del costado de Adán, Eva, la primera mujer, la madre de todos los creyentes. Ahora esta es la nueva madre que nos va a engendrar para la vida eterna. Para San Juan, Pentecostés ocurre en la cruz. Ya de ahí se ha derramado sobre toda la humanidad y sobre toda la creación el don del Espíritu. Por eso este mandamiento nuevo va inseparablemente asociado al misterio de la Pascua, como lo está también el lavatorio de los pies junto a la institución de la Eucaristía. Él es el primero que capta en las bodas de Canaán cómo lo que se está iniciando por la nueva comunidad mesiánica, estos hombres y mujeres representados por María y por los apóstoles, la primitiva comunidad de creyentes que se establece en él no por la circuncisión, como en el Antiguo Testamento, sino en la circuncisión del corazón de la que habla San Pablo, de estos que se van adhiriendo a él por el don de la fe. Hay unas palabras que he encontrado del Papa Benedicto XVI que nos ayuda muchísimo a comprender y amar lo que nos enseña este apóstol. Dice el Papa Benedicto que el Señor nos ayude a entrar en la escuela de San Juan para aprender la gran lección del amor,
de manera que nos sintamos amados por Cristo hasta el extremo y gastemos nuestra vida por Él y por los hermanos. Pues pidamos la gracia en esta fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. Pidámosle, amigo, apóstol, compañero de Jesús, enséñame a conocerle y enséñame a amarle y enséñame a amar a los hombres mis hermanos.